En esta historia, en una noche de Halloween, Allison solo quería pasar una noche tranquila viendo películas de terror y repartiendo dulces. Pero todo cambió cuando encontró una misteriosa carta bajo su felpudo. Una carta con una advertencia que podría haberle salvado la vida. Mi feriado favorito siempre ha sido Halloween. Incluso a los 21 años, nunca perdí el espíritu de esta fecha. Aún me disfrazaba con trajes aterradores. Iba a los campos de calabazas con mis amigos y disfrutaba de los maratones de películas de terror durante todo octubre. Pero este Halloween fue diferente. Por mi trabajo en la industria farmacéutica, me mudé a un pequeño pueblo en Pensilvania, a más de 2 horas de mi familia y amigos. Eso significaba que la mayoría de los feriados y cumpleaños los pasaba sola. Aún así, siendo la optimista que siempre he sido, decidí que este Halloween lo disfrutaría al máximo, aunque fuera sola. Pensaba exactamente eso mientras caminaba hacia la puerta de mi casa aquella noche. Los niños disfrazados gritaban felices unas casas más abajo, mientras los vecinos repartían dulces. Apuré el paso, emocionada por dar dulces también. Pero justo cuando metí la llave en la puerta, noté algo raro. Debajo del felpudo había un sobre blanco. Lo recogí con curiosidad. No tenía dirección de remitente, solo 2 palabras en el frente. Para Allison. Sin pensarlo mucho, lo abrí y comencé a leer. Querida Allison, ¿cómo estás? Espero que estés bien y que estés disfrutando tu nuevo hogar. Seré breve, porque no hay mucho tiempo. Esta noche, en Halloween, asegúrate de que a las 10 en punto todas tus puertas y ventanas estén cerradas con llave. Y pase lo que pase, no abras la puerta después de las 10 de la noche. No importa lo que escuches o lo que creas escuchar, no abras la puerta. Esta noche ocurrirán cosas que ninguno de los dos podría comprender, y no debes abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Por favor, hazme caso. Solo deseo tu bienestar. Cuídate, sé fuerte, y no abras la puerta después de las 10 de la noche. Con cariño, tu tía Cynthia. Leí y releí la carta, confundida. Miré por la calle tratando de ver si alguien me estaba jugando una broma. Pero no tenía tiempo para pensar en sustos baratos. Yo no tenía ninguna tía Cynthia, y los niños ya estaban acercándose. Era mi primer Halloween en el vecindario, y no iba a ser la vecina aburrida que no reparte dulces. Así que entré, dejando de lado la extraña advertencia. A las 9:15 de la noche, mi tazón de dulces ya casi estaba vacío. Aunque estaba sola, me sentía feliz. Daba dulces, veía un maratón de películas de terror y disfrutaba una copa de vino tinto. A las 9:45 decidí terminar la noche. Hacía rato que no venía ningún niño. Además, la película Halloween de John Carpenter estaba por comenzar y no quería perderme ni un segundo. Fui hacia la puerta para apagar la luz del porche cuando noté la hora, 10 de la noche. La advertencia de la carta volvió a mi mente, pero me reí. ¡Qué tontería!, pensé. Estaba a punto de apagar la luz cuando escuché 3 golpes en la puerta. «Truco o trato», dijo una voz al otro lado. Casi abrí la puerta. Casi. Pero algo en esa voz me hizo detenerme. Sonaba mal, desentonada, vacía. «Lo siento, ya no tengo dulces», dije, esperando que se fueran. En lugar de eso, la perilla de la puerta comenzó a girar. Rápidamente cerré el cerrojo. Dije que ya no tengo dulces. Vayan a otra casa. Silencio. Hasta que una voz baja y rasposa susurró. «Allison, abre la puerta». Se me heló la sangre. Tomé mi teléfono. Si no se van, llamaré a la policía. Pausa. Luego, esa misma voz, más profunda. «Allison, ambos sabemos que ellos no pueden ayudarte». La puerta tembló con una fuerza brutal. La madera comenzó a astillarse. Marqué el 911. Mientras explicaba todo,
El ruido cesó. Silencio total. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo y abrí la puerta apenas una rendija para ver si aún estaba ahí. Lo que vi fueron luces rojas y azules, patrullas y ambulancias frente a la casa de mis vecinos. Un policía corrió hacia mí. «Señorita, por favor, cierre todo y no salga por nada». Obedecí, pero antes de cerrar, vi que el uniforme del oficial estaba cubierto de sangre. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, las noticias lo explicaron todo. Hablaban de la masacre de Halloween. Mis vecinos, la familia Doyle, padre, madre y 4 hijos, habían sido brutalmente asesinados. No había huellas, ni ADN, ni rastro alguno, solo cuerpos. Con lágrimas en los ojos, busqué entre la basura hasta encontrar la carta. Llamé a mi madre. «Mamá, tengo una tía, Cynthia». Silencio. «¿Por qué preguntas eso, Allison?», respondió nerviosa. «Por favor, dime la verdad. ¿Existe o no?». Mi madre tragó saliva. «Técnicamente, sí. Cynthia fue mi hermana menor. Pero murió al nacer. El cordón umbilical se enredó en su cuello. Me quedé helada. La carta temblaba en mis manos. Fue entonces cuando noté algo en la parte de atrás que no había leído antes. Lo volteé y decía: «Pequeña, siempre ha existido el bien y el mal en este mundo. Nuestra misión es proteger a los nuestros del mal. No nos conocimos en esta vida, pero soy la guardiana de tu alma. Eso es lo que hace la familia. Cuídate y mantente a salvo. Tu tía Cynthia». Abracé la carta contra mi pecho. Esa noche entendí que mi tía Cynthia era mi ángel guardián. En esta segunda historia, aprenderás que a veces los verdaderos horrores de Halloween no vienen disfrazados. Vienen dentro del dulce que más deseas probar. Y por eso, deberías siempre revisar las golosinas de tus hijos, antes de que sea demasiado tarde. Todos conocen las historias de terror de Halloween. Las hojas de afeitar escondidas en los dulces, los caramelos con veneno o drogas, los enfermos mentales que los reparten a los niños inocentes. Por supuesto, casi todo eso son exageraciones. Sí, han habido casos aislados, pero el mito de los dulces contaminados ha sido siempre una historia inflada. Sin embargo, yo aprendí por qué de verdad deberías revisar los dulces de tus hijos. Y mi razón es mucho más aterradora. Era el Halloween del 2009 y yo tenía 14 años. Ya estaba al borde de ser demasiado grande para pedir dulces, así que quería que esa noche fuera mi mejor botín de todos los tiempos. Mi disfraz era increíble. Un zombi con máscara completa, garras ensangrentadas y un pecho que soltaba sangre falsa al presionar un botón. Había aprendido que mientras más realista era el disfraz, más dulces conseguías. Llevaba una bolsa de basura negra. Sí, una grande, porque planeaba llenar todo, y lo hice. Pero esa noche se volvió inolvidable, por las razones equivocadas. No sabría decir de qué casa lo obtuve. Había pasado por tantas que todo era un borrón. Cuando terminé, me senté a clasificar mis dulces. Montones de barras de chocolate, caramelos envueltos, paletas, de todo. Y entre la pila encontré algo extraño. Era una barra de chocolate con un envoltorio verde amarillento. En el centro, un dibujo de un gusano caricaturesco con 2 brazos, haciendo pulgar arriba y guiñando un ojo. Las letras estaban en un idioma que no reconocí. No era inglés ni ningún alfabeto latino. Pensé que podría ser ruso, pero tampoco. Intrigado, la abrí. Parecía chocolate, con pequeñas esferas blancas incrustadas, como si fueran trozos de nuez. Le di un mordisco y juro que era el mejor chocolate que había probado en mi vida. Dulce, suave, perfecto. Y como buen adolescente sin control, me lo comí entero en segundos. Busqué más en la bolsa, pero no había ninguno.
Al día siguiente llevé el envoltorio vacío a la escuela, esperando que alguien más tuviera uno igual para intercambiar. Pregunté por todos lados y solo encontré a 3 personas que también lo habían recibido y comido. Jeremy, un chico flaco con gafas de mi clase de química. Ashley, una chica con el cabello azul. Y Lee, un atleta de pista que compartía clase de matemáticas conmigo. Todos coincidimos en algo. Era el mejor chocolate que habíamos probado, pero ninguno recordaba de qué casa había salido. Fue una decepción, pero no le di más importancia. Pasaron las semanas. Halloween había quedado atrás y la vida volvió a la normalidad. Hasta que una mañana desperté con una sed insoportable. Era como si hubiera pasado días en el desierto. Bebí 3 vasos de agua seguidos antes de sentirme bien. Mi mamá me miró con sorpresa. ¿Tienes calor o qué?, preguntó. No sé, solo tengo mucha sed, respondí. Ella sonrió. Bueno, mientras no sean refrescos, tus dientes te lo agradecerán. Reí, sin imaginar lo que estaba por venir. En la escuela, el profesor de química anunció una excursión al lago local para aprender sobre ecología y contaminación. Nunca había sido fan del medio ambiente, pero algo dentro de mí me obligó a levantar la mano. Jeremy también lo hizo, y noté en su mirada el mismo desconcierto. Durante la semana, mi sed empeoró. Cada mañana despertaba más deshidratado que la anterior. Compré una botella gigante y noté que Jeremy, Ashley y Lee también llevaban una igual. Finalmente llegó el viernes. Nos subimos al autobús hacia el lago y no podía pensar en otra cosa que no fuera el agua. Quería sentirla en mi piel, en mi boca. Cuando llegamos, el guía comenzó a hablar sobre el ecosistema, el pH del agua y los efectos de la contaminación. Yo no escuchaba nada. Solo miraba el lago, fascinado por el movimiento de sus olas. Sin darme cuenta, me levanté y comencé a caminar hacia el agua. Oí gritos a lo lejos. El maestro, los compañeros. Pero eran solo ruido de fondo. El lago me llamaba. Y no estaba solo. Jeremy, Ashley y Lee caminaban conmigo, con la misma mirada vacía. Sentí el agua fría subir de mis tobillos a mis rodillas, mi cintura, mi pecho, hasta cubrirme por completo. No contuve la respiración. Inhalé, y entonces comprendí lo que estaba pasando. El agua llenó mis pulmones. El pánico me golpeó. Sentí algo moverse bajo mi piel. Un ardor, una picazón punzante, como agujas desde adentro. Miré mi brazo y vi gusanos largos y pálidos saliendo de mi carne. Uno se deslizó fuera de mi párpado. Decenas, tal vez cientos, se retorcían mientras emergían de mí. Quise gritar, pero solo tragué más agua. El dolor fue insoportable. Y después, oscuridad. Desperté en el hospital. Mis padres estaban junto a mi cama, llorando. Me sentía débil, pero ya no tenía sed. Cuando pregunté por los otros 3, me dijeron que no lo lograron. Los doctores no entendían las pequeñas perforaciones por todo mi cuerpo. Las trataron, pero no tenían explicación. Yo tampoco dije nada sobre los gusanos. Nadie lo creería. Después investigué por mi cuenta y descubrí algo espantoso. Existen parásitos llamados nematomorfos o gusanos crin de caballo. Infectan insectos, los controlan y los obligan a lanzarse al agua para morir ahogados. Allí los gusanos salen del cuerpo del huésped para continuar su ciclo de vida. Y, aunque los científicos dicen que no pueden controlar a los mamíferos, yo sé que eso no es verdad, porque cada año, semanas después de Halloween, las estadísticas muestran un pequeño aumento en las muertes por ahogamiento infantil. No es lo bastante grande como para llamar la atención, pero si miras con cuidado, ahí está. Así que te lo repito. Revisa los dulces de tus hijos. Si ves una barra verde amarillenta,
con un gusano sonriente y letras que no entiendes. No la dejes entrar en tu casa. En esta tercera historia, nunca pensó que el miedo pudiera cambiarla para siempre. Era Halloween en su escuela y solo quería pasar desapercibida, pero sus acosadoras tenían otros planes. La obligaron a entrar a una casa embrujada y lo que encontró dentro no era un simple juego de terror. Desde ese día, nada volvió a ser igual, ni para ella, ni para las chicas que se burlaron de su miedo. «Cobarde», se burló Carmen. «Es la casa encantada menos aterradora del planeta y sigues siendo demasiado gallina para entrar», siseó Michelle. Las miré fijamente a las dos de octavo. Desde que llegué a la escuela secundaria James Garfield, se habían propuesto acosarme sin descanso. No importaba que nuestras clases no se solaparan, ya que yo era 2 años menor que ellas. Siempre encontraban maneras de acosarme durante los eventos escolares y las excursiones, así como fuera del horario escolar, momento en el que esperaban a que estuviera sola, o al menos alejada de cualquier adulto. Generalmente se limitaban a insultos y menosprecios, pero no se retraían de ir más allá cuando podían salirse con la suya. Llegaba a casa con muchos cortes, moretones y dolor en el cuero cabelludo por donde me habían tirado del fino pelo negro. Me habían evaluado en cuanto entré en el autobús escolar. Era nueva. Leía los libros equivocados, normalmente cosas raras sobre magia y el ocultismo. Vivía en la zona equivocada, una que representaba un paso atrás considerable en comparación con el barrio con su propio club de campo al principio de la ruta del autobús. Tardé en alcanzar la pubertad, lo que me hacía más pequeña y menos desarrollada que mis compañeras, y además era profundamente claustrofóbica, como aprendieron cuando me encerraron varios minutos en un armario de suministros, lo que me provocó gritar a todo pulmón. Mi padre no dejaba de decirme que si simplemente las ignoraba, con el tiempo me dejarían en paz. Pero era un consejo que gradualmente me di cuenta de que era ingenuo. Claro, algunos acosadores pierden el interés si no les das la reacción que quieren, pero no ellas. En esta ocasión particular, era Halloween. Nuestra escuela se tomaba la festividad relativamente en serio, condensando el horario de clases del día y reservando las 2 últimas horas para las festividades. Debido a la lluvia, el evento se desarrolló en gran parte en el gimnasio de la escuela. El recinto estaba lleno de actividades de temporada: barriles para coger manzanas con la boca, estaciones para tallar calabazas e incluso una carpa de lanzamiento con un objetivo que parecía una telaraña y una base con forma de calabaza gigante. El subdirector y una profesora mayor, ambos extraordinariamente deportistas, se turnaban para sentarse dentro. Estaban disfrazados de un par de brujas que, según la leyenda local, sembraron el caos en nuestra comunidad de Pensilvania siglos atrás. Ojalá hubiera podido disfrutar del evento tanto como mis compañeras. Pero el ruido retumbante y la perspectiva de estar atrapada en una sala con una gran multitud me hicieron huir rápidamente. Al poco tiempo, me encontré en un pasillo adyacente, donde un pequeño número de estudiantes examinaban algunas atracciones menos populares. Caminé hasta el final del pasillo, donde vi que la sala de música se había transformado en una casa encantada improvisada. Genial, pensé. No había prácticamente nada que odiara más que las casas encantadas. No me importaban las decoraciones espeluznantes. De hecho, me tenían un punto débil por ellas. Lo que odiaba era la idea de no saber dónde estaba, de no poder ver, y de estar atrapada en espacios reducidos donde en cualquier momento alguien disfrazado podía saltar sobre mí. Al no ver nada más que hacer, me senté contra la pared y esperé a que terminara el evento. Fue entonces cuando aparecieron Carmen y Michelle. Me habían seguido hasta allí,
Al principio me molestaron por estar sola. Qué sorpresa encontrarse a la rara de la clase aquí sola. Se rió Carmen. No, solo quería ver qué había por aquí. Mentí. El rostro de Michelle adoptó una expresión escéptica. Si es así, ¿por qué estás sentada? Miró hacia la entrada de la sala de música y luego a mí. ¿Sabes qué creo? Creo que tienes demasiado miedo de entrar. Pequeña señorita aterrada de todo. No, eso no es así. Michelle tiene razón, intervino Carmen. Tienes demasiado miedo. Eres como la mayor cobarde que he visto en mi vida. Se burló Carmen. Simplemente patética. Dejadme en paz, gimoteé. Dejadme en paz, se burló Carmen, adoptando una voz cómicamente aguda para imitar la mía. Vamos a decirles a todos que eres demasiado cobarde para entrar en la casa encantada menos aterradora del mundo. Siguieron así durante varios minutos. Mientras lo hacían, 3 estudiantes salieron de la sala encantada. Parecían, felices. Mientras se dirigían de vuelta al evento principal en el gimnasio, hablaban y reían emocionados entre ellos. Ciertamente, no parecían en absoluto afectados por lo que habían encontrado. Solté un gemido molesto al darme cuenta de que el camino de menor resistencia era simplemente darles a Carmen y Michelle una cosa menos por la que acosarme, yendo a través de esta estúpida atracción. Incluso con todas mis fobias, ¿qué tan malo podría ser honestamente? Mira, lo haré, ¿vale? Lo que sea, replicó Michelle, como si nos importara una mierda lo que hagas. Solo ten en cuenta que si te echas atrás y tratas de irte, estaremos aquí esperando y lo veremos. Lo mismo va si sales corriendo gritando o teniendo uno de tus patéticos ataques de pánico. Siseó Carmen mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Todos tendrán un vídeo por la mañana. Estaré bien, murmuré. Y con eso abrí la puerta marcada como entrada. Ante mí, una combinación de cajas, atriles y estanterías formaban un pasillo adornado con arañas de plástico colocadas sobre telarañas falsas. Como casas encantadas, era ciertamente suave y apta para niños. Hice todo lo posible por controlar mi miedo mientras avanzaba. La señora Jensen, la profesora de música, sin duda había puesto mucho esfuerzo en el ambiente. Fantasmas de plástico colgaban del techo. Tumbas de utilería, completas con manos falsas que salían de delante de ellas, cubrían el suelo. Las luces superiores parpadeaban débilmente, y la poca visibilidad que tenía se veía obstaculizada por la niebla que emanaba de una máquina de humo. Algunas de las utilidades se movían o hacían ruidos, o ambas cosas, al detectar mi aproximación. El camino continuaba hacia un túnel de Halloween, formado por lona sostenida por tuberías de PVC arqueadas. Una cara de payaso gigante cubría su entrada, de modo que entrar en él se parecía a arrastrarse por su boca. No había forma de evitarlo, al menos no sin dar la vuelta o apartar muebles voluminosos. Me estremecí, como si la poca visibilidad no fuera suficiente. Ahora necesitaba entrar en un espacio confinado, tal como temía. Esto terminará pronto, me dije. Si me doy la vuelta ahora, se burlarán de mí para siempre. Respiré hondo. Me dejé caer al suelo alfombrado y me arrastré hacia adentro. Puse una mano delante de la otra y avancé constante. Algunas decoraciones, principalmente esqueletos y calabazas, todas colocadas encima del túnel, eran visibles a través de la lona translúcida. Pero a medida que avanzaba, la luz empezó a desvanecerse, hasta el punto de que solo podía ver a unos pocos centímetros delante de mí. No dejaba de pensar que estaba a punto de llegar a la salida, pero la salida nunca llegaba, incluso cuando estaba segura de que había recorrido toda la longitud de la sala.
a medida que mi cuerpo empezaba a cansarse. Me costaba imaginar cómo un túnel tan largo podía caber incluso en el espacio donde se encontraba. Quizás si se enrollara sobre sí mismo en forma de serpiente. Pero no había sentido ningún giro. Por lo que yo sabía, me movía continuamente en la misma dirección. Esto continuó durante mucho tiempo. Finalmente, me di cuenta de que sudaba profusamente, y no solo por el agotamiento físico. El pánico me invadió. ¿Y si me quedaba atascada aquí? Por imposible que fuera racionalizarlo. ¿Y si nadie me encontraba? Imaginé que las paredes, que a duras penas podía ver, se cerraban sobre mí, y el oxígeno del aire viciado que respiraba desaparecía lentamente, dejándome a la asfixia. Mi mente empezó a divagar y me mareé. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea tardíamente. Tenía las llaves de casa en el bolsillo. Me costaría un poco de esfuerzo, pero podría usarlas para hacer un corte en la delgada lona y forzar mi salida. Si me equivocaba en todo esto, si no estaba atrapada en un túnel increíblemente interminable, podría lidiar con las consecuencias de dañar la utilería de la señora Jensen más tarde. Fue en ese momento cuando lo oí por primera vez. Una risa estridente que reverberó por el túnel. A medida que se repetía, mi entorno temblaba, como si se estremeciera de miedo. Al principio pensé que venía de detrás de mí. Aceleré el paso, solo para oírlo delante de mí también. Fue entonces cuando me di cuenta de que venía de ambas direcciones a la vez. Lit-ia, resonó la voz extrañamente aguda delante de mí, que alargaba mi nombre en 3 sílabas. Lidia, resonó una voz idéntica detrás de mí. Al principio, me pregunté si podrían ser Carmen y Michelle jugándome una mala pasada, pero ese pensamiento se desvaneció cuando delante de mí 2 ojos rojo brillante perforaron la oscuridad. Jadeé mientras el brillo que proyectaban revelaba un rostro medio cubierto de piel antigua. En la otra mitad no había piel, exponiendo el hueso blanco como la tiza debajo. Miré hacia atrás, solo para ver 2 ojos similares de un rostro igualmente decrépito mirándome fijamente a varios metros de distancia. ¿Por qué tanto miedo?, preguntaron al unísono. Temblaba por completo. Intenté tartamudear una respuesta, pero no pude encontrar las palabras. Lo que fuera que fueran esas cosas, no quería estar cerca de ellas. Entonces ocurrió algo milagroso. O al menos, así me pareció en ese momento. El túnel se dividió, y un nuevo camino se abrió a mi derecha. Sin dudarlo un instante, me giré y avancé a rastras lo más rápido que pude. Obviamente, nada de esto tenía sentido, pero me dejé llevar por el momento, mientras mis instintos de supervivencia se ponían en marcha. A lo lejos, divisé una luz. ¿Podría haber una salida adelante? Mientras avanzaba, imaginaba las horribles figuras justo detrás de mí. No sabía quiénes eran ni qué querían. Solo sabía que no podía dejar que me alcanzaran. Finalmente, apareció una salida. Al ponerme en pie entre una luz cegadora, sentí dolores por toda la espalda y las piernas. Cuando mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que estaba de vuelta en el pasillo, fuera de la sala de música. Gracias a Dios, pensé, sintiendo un gran alivio. Duró poco. Lancé un grito cuando un dolor agudo a través de mi pierna. Me giré para ver una mano decrépita y venosa saliendo del túnel. Tenía uñas largas y afiladas. Sangre, mi sangre, goteaba de una de ellas, donde me había cortado. Por un breve instante, los 2 rostros repugnantes me miraron desde el túnel con miradas de puro odio y malicia. No estaba a salvo, y ellos me seguían. Mientras salía corriendo, grité pidiendo ayuda. Solo que no había nadie que me escuchara. Al pasar por la cafetería y entrar en el gimnasio, no encontré a ningún estudiante ni profesor.
Todo el edificio estaba extrañamente vacío. La única novedad era el polvo, capas y capas de él, de varios centímetros de profundidad en muchos lugares, que me hacían toser y estornudar al levantarla con los pies. Finalmente, llegué a la puerta principal hacia el exterior. Empujé frenéticamente, pero no se movió. Me di cuenta, con frustración, de que estaba cerrada con cadenas. Otro par de carcajadas resonaron, sus ecos resonando por el pasillo. Fruncí el ceño al ver aparecer dos figuras. Una vez más, estaban a cada lado de mí, ambas en un extremo del pasillo, dejándome atrapada entre ellas. Ambas figuras eran, o al menos lo habían sido antes, mujeres. Pero ahora, sus ropas, un vestido escotado en una y un vestido gris con enagua en la otra, estaban desgarradas, revelando parches de hueso y piel seca y enfermiza. Ambas tenían el pelo gris y enmarañado, y ambas parecían flotar a unos centímetros del suelo. Observé cómo la de mi izquierda se zambullía repentinamente en el espeso polvo que cubría el suelo, desapareciendo de la vista. Me giré hacia mi derecha para ver que la otra mujer también se había ido. Fue entonces cuando el suelo cercano a mí retumbó. Mi corazón se hundió cuando ambas figuras emergieron a menos de 1 metro de mí, cada una blandiendo una daga afilada con empuñadura de madera y hoja de doble filo. El polvo cubría sus formas, y ambas emitieron lo que sonaba como un furioso grito de ataque. Corrí una vez más. No pasó mucho tiempo hasta que me encontré agachada en un pequeño rincón en la parte trasera de la biblioteca. Estaba cubierta de sudor y polvo, y tardé varios minutos en recuperar el aliento por completo. Por lo que pude deducir, había logrado deshacerme de mis perseguidoras, pero dudaba que las eludiera por mucho tiempo. El corte en mi pierna, que necesitaba desesperadamente limpiar, seguía sangrando. Las preguntas acudieron a mi mente. ¿Por qué la escuela estaba tan vacía? Tal vez me había perdido, o quedado atrapada de alguna manera en ese túnel, más tiempo del que creía, y todos se habían ido a casa. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo llegó todo este polvo aquí? ¿Había entrado en algún tipo de realidad alternativa? ¿Y quiénes eran las dos personas, o lo que fueran, que me perseguían y qué querían? Un tut llamó mi atención cuando un libro del estante que bordeaba mi escondite cayó y aterrizó en el suelo cercano, levantando una pequeña nube de polvo. Su portada mostraba en letras rojas brillantes: La historia de Lidia. No figuraba autor. Lo recogí. La portada, la encuadernación y la tipografía eran muy antiguas. El índice, por otro lado, consistía en una lista de personas, todas las cuales, en distintos momentos de mi vida, me habían maltratado. Pasé las páginas restantes del libro. Describía incidente tras incidente en los que alguien me había insultado o acosado. La niña que rasgó mi peluche en el campamento de verano. La niña que me empujó al suelo en el patio de recreo. La niña que me dijo que a nadie le gustaba y que incluso mi padre solo fingía. La maestra que me acusó falsamente de hacer trampa. Y, una y otra vez, las siguientes palabras aparecían después de cada descripción. Lidia no se defendió. La última sección relataba todo lo que Carmen y Michelle habían hecho conmigo, desde desaires y desprecios rutinarios hasta violencia explícita. Una vez más, el capítulo terminaba con las palabras: Lidia no se defendió. Cuando llegué al final, estaba hirviendo de rabia, tanto contra las muchas personas que me habían maltratado, como contra mí misma por no defenderme y, de alguna manera, a veces permitir que sucediera. Una y otra vez, había dejado que la gente se aprovechara de mí. Al cerrar el libro, vi 3 números, 211, escritos en su contraportada, seguidos de una frase escrita a mano con tinta roja:
solo si tienes lo que se necesita. Instantáneamente supe qué significaba 211. Era el número de mi taquilla, situada en el segundo piso. Cuando llegué a ella, mi combinación habitual funcionó. Dentro, al fondo de la taquilla, había una daga idéntica a las que había visto blandir a ambos miembros del dúo. Debajo había una nota en la misma tinta roja escrita a mano que en la contraportada del libro. Decía: «Quieren matarte. Lucha como si tu vida dependiera de ello». Resolví volver al túnel. Me pareció mi mejor billete de vuelta a la realidad. Una vez dentro, retrocedería a la bifurcación, y si no había ninguna salida aparente, cortaría la lona. Mientras caminaba, esperaba a medio camino una emboscada de los dos espectros, pero no me importaba. Estaba harto de esconderme. Si intentaban algo así, intentaría defenderlas. Me defendería o moriría intentándolo. Por supuesto, esto planteaba la pregunta obvia: ¿quién dejó caer el libro a mi lado en la biblioteca? O lo creó, para el caso. ¿Y quién me guió hasta la daga? Alguien me estaba cuidando, y si es así, ¿por qué? Al acercarme al pasillo que contenía la entrada a la sala de música y la salida del túnel que me había traído hasta aquí, noté una figura a lo lejos. Estaba caminando de un lado a otro y cubierta de polvo. Me lancé a cubierto, logrando evitar que se percatara de mi presencia. Me agaché, y una vez que pude ver que ella miraba en la dirección opuesta, me deslicé sigilosamente hacia ella. El aire en el pasillo estaba denso, y la luz era tan tenue que la figura no era más que una silueta polvorienta. «Es una de ellas», me dije. «Esta es mi oportunidad de pillarla por sorpresa. Mi vida depende de que esto salga bien». Mientras acortaba la distancia entre ella y yo, una furia dentro de mí comenzó a arder y a hervir. No veía a una persona, solo veía el objetivo de años de odio reprimido. La figura estaba completamente enmascarada por el polvo gris, y al acercarme, el olor a moho y descomposición que se aferraba a ella bloqueó todo lo demás. Estas dos mujeres muertas vivientes eran solo las últimas de una larga lista de personas que nunca habían recibido su merecido por lo que me habían hecho. Eso iba a cambiar a partir de ahora. Levanté la daga y me abalancé. Los acontecimientos que siguieron pasaron como un borrón. Recuerdo gritos de sorpresa y dolor, polvo volando en el aire, seguido de chorros de sangre, un cuerpo estrellándose contra el suelo. Recuerdo haber soltado mi daga mientras me lanzaba al túnel, arrastrándome, corriendo hacia una luz distante. Los sonidos de una risa ahogada cerca de mí, luego más lejos, y luego desvaneciéndose débilmente. Recuerdo haber emergido en la sala de música embrujada al final del día escolar, irrumpir en el pasillo exterior, demasiado frenético para notar o importarme quién estaba allí para verme, y correr a través de una puerta hacia un aguacero afuera. No me importó la lluvia, ni los matorrales que me arañaron mientras corría a través de ellos. Cuando llegué a casa, estaba empapado y agotado, y tenía cortes en la ropa y la piel. Sabía que decir la verdad no me serviría de nada con mi padre, así que, cuando llegó a casa del trabajo, ya me había duchado y metido mi ropa sucia en la lavadora, y tenía una explicación para los cortes que implicaba resbalarme en el barro y caerme en un arbusto espeso. Evité cualquier festividad de Halloween esa noche. En cambio, me tumbé en mi cama intentando darle sentido a lo que había ocurrido. Finalmente, consideré la posibilidad de que todo hubiera sido una alucinación inducida por la ansiedad. Recordé cómo me había mareado y casi perdido el conocimiento mientras estaba en el túnel. En ese momento, mi mente simplemente había combinado mis preocupaciones sobre Michelle y Carmen con la leyenda local sobre brujas
que me habían recordado solo unos minutos antes. Sí, tenía un corte en la parte posterior de una pierna, pero no podría eso ser un rasguño de las plantas espinosas por las que había pasado durante mi frenético viaje a casa. Mi mente lentamente se aferró a esta explicación como la que tenía más sentido que cualquier alternativa. Todo eso cambió cuando llegué a la escuela a la mañana siguiente y me enteré de que Michelle estaba desaparecida. Peor aún, aparentemente había desaparecido mientras estaba en terrenos escolares la tarde anterior, lo que contribuyó a que docenas de policías uniformados patrullaran el edificio durante todo el día. 2 de ellos hablaron conmigo en privado. Aparentemente, Michelle había entrado en la sala embrujada después de mí. Según los oficiales, ella estaba preocupada por mi seguridad, después de darse cuenta de que yo había estado allí bastante tiempo. Sabía que esto era algo que Carmen les había dicho, y que las motivaciones de Michelle tenían más que ver con encontrar una excusa para humillarme aún más, pero me lo guardé para mí. Respondí a sus preguntas con frialdad y concisión, sin ofrecer nada sobre el extraño viaje en el que me había embarcado, o las 2 apariciones que me habían perseguido en algún mundo paralelo. Finalmente, me dejaron ir. «¿Qué le hiciste a Michelle, bicho raro?», me gritó Carmen durante el almuerzo ese día. Para sorpresa de todos los demás en la cafetería, le di un puñetazo directo a la cara, rompiéndole la nariz. No me importó el castigo, ni que me castigaran sin salir durante 3 semanas, ni las severas lecciones y las miradas de decepción de mi padre. Lo que sí me importó fue que Carmen nunca volviera a molestarme. Ya no soy la misma persona que era. Esa persona dejó de existir cuando me di cuenta de que la figura cubierta de polvo fuera del túnel no era ninguna bruja espantosa. Cuando saqué años de frustración y rabia, no contra las entidades que creía que querían matarme, sino contra una matona de la escuela que solo quería molestarme y avergonzarme, que me había seguido por el túnel con ese mismo propósito, a quien 2 brujas habían permitido pasar a su reino para ser sacrificada, no por ellas, sino por mí. Esa persona, mi antiguo yo, murió junto con Michelle mientras la apuñalaba una y otra vez antes de dejar su cuerpo en un lugar lejano donde sabía que nunca sería descubierto. Ni siquiera me sorprendí cuando, varios días después, apareció otro libro en mi casillero. Después de todo, ya había comprendido por qué estos espíritus, estas brujas del pasado distante, habían mostrado tanto interés en mí, y finalmente tenía una buena idea del propósito detrás de sus acciones. Es decir, me habían estado poniendo a prueba, y yo había aprobado con honores. Estaba ansiosa por reclamar mi recompensa y finalmente convertirme en parte de algo más grande que yo. Este libro estaba lleno de hechizos y encantamientos. Había leído grimorios antes, pero este era diferente. Este lo supe al instante por la autenticidad de sus páginas antiguas y sucias, y el aura ominosa que sentí en él. Era el verdadero negocio. Detallaba los pasos necesarios para llevar a cabo muchas formas de magia oscura y peligrosa. Era el tipo de libro que la gente tenía buenas razones para quemar. Y sin embargo, este libro en particular había sobrevivido, e incluso había llegado a mí. Una caligrafía familiar en su portada decía: «Bienvenida a la Aquelarre. Te volveremos a tener noticias muy pronto, querida Lidia. Gracias por escuchar. Y no olvides suscribirte. Y si tienes una historia de miedo, mándanosla a nuestro correo